Lo primero es que sé que he perdido una parte de los recuerdos de todo cuanto he vivido mientras he estado allí, en ese lugar al que espero poder volver algún día. En realidad estoy bastante seguro de que esto ocurrirá, porque aunque no podría explicar exactamente lo que siento, tengo cierto tipo de seguridad dentro de mi corazón de que ese sitio tan hermoso que me han dejado visitar mientras no estaba respirando es de alguna forma mi hogar. Lo siento tanto o más mío como a mi propia casa. Tal vez mucho más que eso, porque en nuestro mundo tu casa puede arder hasta sus cimientos o puede ocurrir algo imprevisto y todo desaparece. Pero ese lugar era íntimamente mío. Y además mi padre y mi gran amigo Paul están allí, así que ellos se harán cargo hasta que yo llegue. Eran cerca de las 14:30 p.m. cuando ocurrió. Bajamos del bote para refrescarnos un poco. Estábamos en el brazo más angosto del lago. Mi primo y el hermano de mi esposa se adelantaron y básicamente yo me sentía demasiado perezoso como para ser parte de una carrera hasta la orilla. Solo quería refrescarme. Tal vez fueran unos 20 metros o algo menos desde el bote hasta la orilla. Yo preferí ver las cosas bebiendo mi café frío. No iba a dejar el bote y nuestras cañas solas, no por una carrera, así que solo ellos se lanzaron. Pero cuando ya se habían alejado un poco, la tentación fue más fuerte y me lancé al agua. Instantáneamente, muy cerca del bote, apenas unas brazadas después, mi pierna quedó totalmente inmovilizada por un enorme trozo de plástico transparente que hasta ese momento fue completamente invisible. Es curioso porque ellos se arrojaron al agua en ese mismo lugar, pero nada ocurrió. Sin embargo, el plástico se enredó en mi pierna derecha casi como si una gran ameba hubiera succionado mi pierna. Supe instantáneamente que estaba en un gran problema. Me hundí lo suficiente como para no poder sacar mi cabeza fuera del agua. Quise alcanzar el plástico con mis manos, pero con todo el esfuerzo me había quedado sin aire. No esperaba necesitar respirar porque no iba a sumergirme. El lago no tiene mucho más de 7 u 8 pies hacia abajo y yo estaba muy cerca de la superficie, pero era imposible subir. Todo fue muy rápido. Todo ocurrió desde el comienzo hasta que me llevaron a la orilla en unos 5 minutos. Cuando ellos llegaron a la orilla y vieron nuestro bote vacío, no dudaron en que algo había ocurrido. Afortunadamente me encontraron rápidamente y me arrastraron a la orilla. Incluso así seguía con el enorme plástico enredado en mi pierna. Llevaron mi cuerpo inconsciente hasta la orilla y lo más asombroso fue que no sé cuándo ocurrió, pero perdí la conciencia rápidamente porque
yo pude ver mi propio rescate, y no solo desde arriba, flotando sobre los tres como un pájaro, girando incontrolablemente alrededor de nosotros sobre el agua, en el sentido de las agujas del reloj. Yo no estaba controlando la situación en absoluto, y no solo giraba, sino que también en cierto momento pude verme desde debajo del agua. Estaba girando como un pájaro alrededor de su nido, a una gran velocidad, y en el primer instante, cuando veía cómo se sumergían para buscarme bajo el agua, podía verlos a ambos, abajo, abriendo sus ojos y buscándome, y yo estaba bajo el agua con ellos. Es increíble. No sentí el agua, era igual a cuando estaba flotando alrededor de nosotros un poco después. Mi primer pensamiento es, ok, es el fin, estoy muerto. Y lo segundo fue temer que por mi culpa alguno de ellos, o ambos, corrieran mi misma suerte. Aún tengo las fotografías de esa cosa que se aferró a mi pierna como si fuera un ser vivo. Creo que era algún tipo de resto de recubrimiento para algún bote, algo realmente peligroso. No pudieron subirme al bote porque era imposible hacerlo con esa cosa enredada en mi pierna, pesada como una persona adicional. Luego, todo comenzó a cambiar muy rápido. Cuando comprendí que ya no había peligro para ellos porque iban a llegar a salvo a la orilla, mis recuerdos se vuelven extraños, principalmente porque gracias a ellos es que volví a mi conciencia en menos de 5 minutos, pero lo que viví fuera de este mundo me pareció de una media hora de duración o algo así. Cuando llegaron a la orilla, yo me sentía sobre todas las cosas en paz, feliz. Algo que no hubiera entendido si alguien más dijera eso, porque sabía que había muerto. Pero la sensación de todo esto era de felicidad, una sensación que describo como ser mucho más grande que mi cuerpo físico y haberme liberado de ese recipiente tan ajustado. Alivio, eso es. Para ese momento estaba detenido a unos 3 pies sobre el agua. Todo se veía mucho más bello de lo que es cuando lo ves con tus ojos. La luz tenía matices tornasolados, lucía mucho más brillante, y me recordó mientras observaba a esas pinturas de escenas campestres en donde todo se ve dorado, resplandeciente, algo que no verías nunca con los ojos del cuerpo, eso es seguro. Mi pensamiento es que en realidad nuestros ojos físicos no son capaces de ver las cosas como realmente son. Y si pudiéramos hacerlo, seguramente la visión de los paisajes con esa maravillosa luz nos convertiría inmediatamente en seres mucho más sensibles. La belleza es mucho más de lo que en un estado normal podemos percibir. El cielo brillaba con una particular belleza.
Allí arriba había diferentes colores imposibles de describir, tonos rosados que se mezclaban con violeta y dorado. Yo estaba entonces mirando cómo intentaban recuperarme y también levantando la mirada hacia ese cielo increíble. Recuerdo pensar en que sería bueno poder decirles que lo dejaran, que ya estaba fuera y no podía hacerse nada más. O eso pensaba, pero también sabía que no podía hablar. Me sentía como una gran masa de energía sobre el agua, como si fuera vapor sobre el lago, algo casi poético. Pero realmente así es como se sentía, algo disperso y amplio, y no había sonidos, solo algo muy leve que no podría asegurar qué era. Tal vez fueran los sonidos normales de nuestro mundo, pero en cualquier caso era un sonido muy bajo. En algún momento, no puedo ser más objetivo que esto, todo se iluminó con una muy hermosa luz. Todo se volvió luz blanca. Y lo único que se veía diferente a eso era una especie de línea difusa en el horizonte, de color azul o violeta, un color también indefinible aquí. Arriba y debajo de mí, todo estaba bañado en esta luz blanca que se sentía algo espesa y que parecía traspasarte. No puedo explicarlo. Tampoco sentía mi cuerpo hasta ese momento. Seguía sintiéndome como esta gran masa vaporosa, algo sin forma que se extendía hacia todas las direcciones. Recuerdo entonces estar tranquilo, feliz, en plenitud. Esto era algo muy diferente a todo cuanto conozco, pero también era una muy buena forma de existir. Puedes imaginarlo como el mejor estado de comodidad que sea posible. Y esto por sí solo hacía que me sintiera feliz. No comprendo por qué no pensaba en nadie en esos momentos. Estaba demasiado feliz y sintiendo esta sensación de felicidad sin nada parecido al temor o a las preocupaciones lógicas por lo que había ocurrido. Siempre te sientes amado. Esto se hace evidente desde el momento en el que te encuentras fuera de este mundo y tal vez fuera del cuerpo, porque cuando estaba viéndolo todo desde arriba y también bajo el agua, mi estado era prácticamente el mismo. Escuché la voz de mi padre y tuve además la seguridad de que él no estaba solo. Hasta ese momento no sabía quién era el que lo acompañaba, así que escuché la voz de mi padre diciendo: «Georgie, no todavía, ¿qué es lo que has hecho?». Podía sentir que lo decía con buen ánimo, no había ningún matiz de preocupación, y a pesar de que aún no sentía nada parecido a un cuerpo, sé que de alguna forma yo reí. Esto fue un encuentro feliz. No sentía que hubiera una situación realmente negativa o que hubiera hecho algo malo. Y
Sé que mi padre sentía lo mismo que yo. Entonces, en un instante me encontré en este hermosísimo lugar, de pie junto a mi padre y a esa otra persona que lo acompañaba. Era Paul. Él es, no diré que fue, digo que es mi mejor amigo, quien falleció en este mundo en febrero del año 2003, luego de haberlo pasado realmente mal. Ahora él estaba allí y sé cómo sonará esto, pero él reaccionó ante mi sorpresa con el mismo humor que siempre tuvo aquí. Comenzó a hacer un baile que a menudo usaba para hacer que nos riéramos, y mi padre también comenzó a reír. Recordarlo me hace tan feliz. Así que allí estaba, de pie frente a dos de mis seres más amados en todo el universo, pensando en lo feliz que iba a ponerse mamá cuando le contara que papá estaba tan bien, que se lo veía mucho más joven, en sus 50s. En cuanto a Paul, se lo veía igual que siempre, solo que ahora estaba completamente sano y no lo sé, tal vez algo más joven también, pero es posible que fuera solo por verlo en su estado más radiante. Incluso hasta diría que se lo veía guapo, cuando no podría decir eso de él en la tierra. Ok, no era alguien especialmente feo, pero algo había cambiado allí, porque se lo veía tan radiante que incluso pensé en eso. Ambos estaban en su mejor versión. Ahora tenía mi cuerpo y corría a abrazarlos, y debo describir ese lugar. Y la verdad es que no me gusta hacerlo, porque llegados a este punto siempre siento esta gran frustración. Soy incapaz de expresar el nivel de belleza de ese lugar. Así que puedo decir y asegurar que el paraíso existe. Era un perfecto jardín gigantesco, bellamente cuidado. ¿Por quién? No lo sé, pero siempre me lo he preguntado. Flores hermosas, espacios que se extendían hasta donde la visión podía abarcar, bajo un cielo azul eléctrico, indescriptible, y todo, incluso nosotros, brillábamos con una luz que parecía brotar de cada cosa. Tras unas inmensas montañas que parecían tocar el cielo, un número incalculable de caídas de agua sobre lo que parecía un cuerpo de agua que cruzaba el horizonte, pero no se veía exactamente como agua, parecía ser algún tipo de luz pura, o tal vez vapor resplandeciente sobre el agua. Pero lo que quería era estar con ellos. Estaba seguro de que iba a quedarme allí. Papá me había dicho, recuerda, Georgie, como él solía llamarme, no todavía, ¿qué has hecho? Pero es que yo estaba allí y pensé que ya no habría una vuelta atrás, así que estaba pensando en que no volvería, pero ambos se adelantaron a mí, y mientras estábamos abrazados, papá volvió con la misma cosa. No es correcto, aún no.
Y antes de que pudiera decir nada, Paul señaló a mi padre y, sin decir nada, solo con su gesto, comprendí que estaba diciéndome: hey, tu padre sabe lo que dice y, ¿sabes qué? Quise quejarme. Quise decir todas esas palabras que normalmente diría, pero sentí que mi padre tenía sus motivos y Paul dijo: ahora lo sabes, deja de quejarte. Esto es lo que dijo, y comprendí que era cierto y estaba en lo correcto. Él se refería a que ahora sabía que nada terminaba y que habría tiempo para que estuviéramos en este lugar que me esperaría siempre. Hay un hogar que nos espera junto a quienes amamos, pero nuestra tarea es no subestimar esto que hoy tenemos. Debemos amar nuestro mundo. La tierra esconde también parte de ese paraíso que yo creo que está a solo medio paso de la tierra. Cuando terminamos aquí, solo hay un cambio, y allí estamos. Antes de pasar a ese lado, como dije, pude ver esa misma belleza, ese brillo espiritual que normalmente no vemos. El mismo tono de luz que brillaba al otro lado. No se trata de dejar este mundo sin comprenderlo. Debemos entender y ser responsables. Debemos encontrar nuestro propio interior mientras estamos aquí, para así poder decir que hemos aprobado el examen. ¿Es realmente digno nuestro corazón de un lugar como ese? En realidad, no importa, porque todos iremos allí, pero debemos purificar nuestra visión de manera que seamos almas con una belleza que no contraste con lo que espera luego de nuestra tierra. No importan los demás o lo que hacen, eso lo sé porque solo lo comprendes. Los demás pueden tener millones de errores, pero entonces tú puedes ser esa bella persona que incluso así los perdone o los ayude, sin rencores absurdos, sin desear el mal a nadie. No vale la pena, porque luego todo estará bien, y si puedes ayudar, ayuda. No hay mucho más que eso, y eso ya es mucho trabajo. Recuerdo que hablamos y también recuerdo cómo lamentaba volver. No recuerdo qué es lo que hablamos. Por alguna razón eso se borró de mi recuerdo, pero también recuerdo algo. Recuerdo cómo lamentaba volver, pero también esto cambió cuando vino a mi mente Beth. Ahora podría decirle lo que hay al otro lado, y lo más maravilloso fue que mientras volvía, atravesando a pie una niebla blanca, eso es lo único que recuerdo, caminar a través de esta densa nube recto hacia adelante. Allí fue cuando decidí que iba a casarme con ella. Lo habíamos hablado tiempo atrás y yo sabía que ella lo deseaba. Así que puede decirse que nuestro casamiento fue decidido en el cielo mientras volvía. Creo que no hay muchos humanos que puedan decir eso. ¡Wow! Luego
Recuerdo esa sensación tan extraña, pero no desagradable. Volví a convertirme en esa niebla sin forma, como en el comienzo. Pero ahora estaba a una gran altura sobre los árboles, mirando hacia abajo y descendiendo. No sé cómo lo hice o si fue automático. Solo recuerdo estar descendiendo y pensando, tengo que hablarles de esto, tengo que decirles todo. Jason no va a aceptar esto, pero Anthony sé que lo hará. Pero poco después, cuando hablamos de esto, fue claro para los tres que yo había estado fuera, viéndolo todo. Vi paso a paso cada movimiento, desde antes de que ellos llegaran a la orilla hasta que me sacaron del agua. Creo que esto fue una bendición. Creo firmemente que viví esta situación, todo esto, para que podamos comprender, como una familia, que todo estará bien. No importa lo que pase, al final todo estará bien. Hasta aquí el testimonio de hoy. Es importante que sepas que puedes ayudar a que lo que aquí has escuchado llegue a más personas, y esto es tan simple como dejar tu me gusta, comentar algo o compartir el material si te es posible. También puedes suscribirte completamente gratis si aún no lo has hecho. Son cosas muy simples, pero que ayudan mucho a que esta información pueda alcanzar a más personas, algo muy necesario para que este material no se pierda y no deje de mostrarse. Así que si lo que has escuchado te ha parecido valioso o interesante, nos ayudarías mucho con cualquiera de estas tan simples acciones. Me despido como siempre, hasta muy pronto, deseando que estés muy bien, sé lo más feliz que te sea posible. Te dejo un abrazo y volvemos a encontrarnos en la siguiente experiencia.